Muy buenas tardes. Dios le bendiga a todos los televidentes que están en sintonía con este canal. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha concedido en esta tarde de poder estar por estos medios para exponer su palabra. Gracias damos al pastor Caraballo, al pastor Ramírez, por la invitación que me han extendido para exponer la palabra desde aquí, esperando de que esta palabra que vamos a hablar le sea de bendición donde quiera que llegue este canal, ya que ahorita miraba por las redes que aún en Holanda, en diferentes naciones del mundo, tiene alcance este canal. O sea, nos sentimos contentos y regocijados por este gran privilegio que el Señor nos ha permitido. Gloria a Dios. Ya mi nombre lo dijo el pastor ahorita, quiero repetirlo, la pastora Francisca Peralta Jiménez, por la misericordia de Dios, pastora de la Iglesia Roca Eterna de Aicé, en el sector Padre Granero, calle principal número 133. Allí estamos a las órdenes de cada uno de ustedes que quieran llegar hasta allí. De inmediato vamos a tener la palabra de Dios leída y queremos leer un verso de la palabra y nos vamos a centrar en ese solo versículo de la palabra de Dios. Y es en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Ahí vamos a tener la palabra leída y la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Repito el versículo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios bendiga su palabra en esta tarde y añada bendición a cada uno de los corazones de los que pueden escuchar esta palabra. En esta tarde queremos hablar, quizá en un espacio corto, pocos minutos, pero queremos hablar sobre este versículo que tiene una gran enseñanza, que tiene algo de mucha importancia para la vida de los seres humanos, principalmente en estos tiempos malos y peligrosos en que estamos viviendo. Y aquí nos dice esta palabra, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en aquellos tiempos, y hoy en día nos habla a nosotros sobre el sometimiento. Es necesario que nosotros como humanos entendamos que tenemos que estar sometidos unos a otros. Cuando buscamos la palabra someteos, vemos que es una palabra imperativa que da un mandato, y esta palabra significa someterse o sujetarse. O sea, el ser humano tiene que entender, tiene que aprender que nosotros no podemos vivir libremente, independientemente por nuestra cuenta. Siempre nos debemos a algo, siempre debemos estar sujetos a alguien, siempre tenemos que darle explicación a alguien de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestro comportamiento y de todo el estilo de vida que nosotros hayamos emprendido vivir. Y el apóstol Pablo está hablando aquí sobre el sometimiento, de la importancia del sometimiento del ser humano unos a otros. Y específicamente toma 5 tipos de personas que son los que tienen que estar sujetos el unos a otros para que verdaderamente funcione correctamente nuestra convivencia y podamos interactuar en armonía los unos con los otros. Está hablando al esposo, a la esposa, está hablando a los hijos, está hablando a los amos y está hablando a los siervos. Estos 5 de personas que en su engranaje componen la sociedad, de verdad tienen que aprender a someterse, a subordinarse unos a otros para que haya una buena convivencia, para que haya una buena comunicación entre unos con otros y así pueda funcionar tanto el hogar, la familia, como en el área laboral. Porque de estas 5 clases de personas se desprenden 5 áreas de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que cuidar. Y es el área personal, la número 1, la número 2, el área familiar, número 3, el área laboral, número 4, el área social,
Y número 5, pero no menos importante, sino de la más importante, el área espiritual. Cada persona y cada creyente específicamente, aquel que ha conocido al Señor, tiene que aprender a sujetarse, a someterse unos con otros. Y si leemos desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, verso 9, ahí podemos ver el mandato principal o la orden que el apóstol Pablo les da a los creyentes de aquella iglesia, como le dije ahorita, hoy en día nosotros, de que tenemos que someternos unos a otros. Y vemos cómo le habla a las casadas de estar sujetas a sus maridos, y cómo el marido debe de aprender a amar a su esposa como si fuera él mismo, a los hijos a no ser desobedientes, sino obedecer a sus padres, porque es un mandamiento que tiene promesas en esta vida y aún en la venidera para los hijos. Pero hoy en día esos principios bíblicos, esos mandamientos bíblicos no se están llevando a cumplimiento en la familia, en los hogares, y eso ha traído mucho debacle en la familia. Por eso vemos hoy en día tanta desgracia, tanto dolor, tanto sufrimiento en los hogares, porque se ha echado a un lado la palabra del Señor, se ha puesto de lado los mandamientos, las sagradas escrituras, y se está viviendo según el deseo que se le antoja a cada quien. Porque los hijos no quieren someterse a los padres, porque los padres han perdido el control de sus hijos, porque se han olvidado de esta palabra, que deben de tener sus hijos bajo sujeción, bajo autoridad, someterlo, como dice aquí este versículo, sometido. El hijo, mientras es menor de edad, debe de estar sometido a sus padres. Y luego nos habla del área laboral, de los amos. Los amos vienen siendo los jefes terrenales, donde tenemos que emplearnos para poder ganar el sustento de la familia. Aquí el apóstol Pablo lo llama los siervos, porque en aquel tiempo existía la esclavitud, pero ya hoy en día somos empleados. Y aquí le da un mandato a los empleados de que deben de obedecer a sus amos, no solamente cuando están delante de ellos, sino aún en que aunque ellos no estén, como si ellos siempre estuvieran. Y dice la palabra que deben de obedecer con sencillez de corazón, como si fuera al Señor que le estuvieran sirviendo. Y dice en otro versículo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino trabajando con amor y con sencillez de corazón, como si fuera para el Señor. Y también les habla a los amos, a los jefes, ya que hay muchos jefes cristianos que deben de darle buen trato a sus empleados. Dice que no sean ásperos con ellos, que no trabajen bajo amenaza, que no lo amenacen, para que haya una buena convivencia entre jefe y empleado y el trabajo se haga con amor, porque cuando las cosas se hacen con amor, todo sale bien y se hace con alegría y todo queda bien hecho. El apóstol Pablo sigue recalcando de que si nosotros no cumplimos con estas cinco áreas de responsabilidad que tenemos nosotros que cuidar, lamentablemente nuestro testimonio como cristiano y quizá nuestro testimonio como persona en la sociedad puede ser que se vea manchado cuando no cumplimos con uno de estos roles, o cuando dejamos de cumplir con alguno de ellos. Eso afecta nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro currículum en la sociedad, como buen ciudadano, como buen cristiano en la comunidad, en el hogar, en la familia, en el área laboral. Entonces es necesario de que nosotros atendamos a la palabra del Señor y que entendamos que debemos de estar sometidos unos a otros. Vemos muchas veces que
hay tipos de hombres que dicen, yo no tengo que pedirle permiso a nadie porque yo me gobierno. Y esto no es que si se gobierna o no se gobierna. El sometimiento no tiene que ver de que usted tenga que pedir permiso, sino el sometimiento tiene que ver con que usted verdaderamente no vive solo en el mundo, que usted no vive independiente en el mundo, sino que usted siempre tiene a alguien que se le debe, una esposa, un padre, una madre, un esposo, un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia, que si usted tiene que salir, el decir por qué usted va a salir, o si va a salir de su casa, yo voy a tal lugar. Esto no es pidiendo permiso, sino esto es cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y cuando nosotros cumplimos con este mandamiento, nuestra vida de creyente marcha de forma armoniosa. Pero cuando no cumplimos con ello, nuestra vida cristiana se va a pique. Nuestro testimonio es cuestionado como cristiano en la sociedad. Y esto hace mucho daño al Evangelio para que los demás puedan venir al conocimiento de Cristo. Porque si nosotros, que somos creyentes, no aprendemos a someternos unos con otros, entonces, ¿qué le vamos a dejar, qué le vamos a enseñar a aquellos que todavía no conocen al Señor? De manera que nosotros como creyentes, bendito sea el Señor, debemos de aprender a someternos unos a otros, de aprender a sobrellevarnos unos a otros, de aprender a sujetarnos unos a otros y a saber de que el que nosotros nos sujetemos unos a otros no quiere decir que yo deje que cualquiera me gobierne, sino es cumpliendo el mandato de la palabra para que haya una mayor armonía. Así que Dios me le bendiga en esta tarde. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad y porque me ha permitido hablar estas pocas palabras en este momento. Y espero que este versículo usted lo mantenga presente en su mente y en su corazón. Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios y nuestra vida marchará en mejor armonía. Muchas gracias y Dios me le bendiga a todos los televidentes.